Si no te detienes, corres el riesgo de repetir constantemente los mismos errores. Una pausa de 15 minutos puede cambiarlo todo. ¿Qué tal familia? Yo soy Alberto Aguilera por acá con un nuevo episodio de tu podcast Productividad Vital, y hoy vamos a hablar de la importancia que es detenerte por lo menos una vez a la semana a hacer lo que yo le llamo una pausa de crecimiento. Y esta es una de las cosas, esto es uno de los secretos más importantes que yo descubrí en el tiempo. No solamente en mi misma experiencia, sino hablando con personas a quienes yo veía, me llamaba la atención, personas que tenían el deseo de crecer, personas que estaban inclusive estudiando, escuchando podcasts, leyendo libros, pero no se veía, yo los veía actuando de la misma manera constantemente. Y empecé a darme cuenta que s- lo que a mí me había funcionado era que todas las semanas yo tomaba un momento para reflexionar sobre cómo había transcurrido la semana que terminaba, que finalizaba, y qué iba a ser la próxima semana. Eso es algo que empecé a hacer por recomendación de uno de mis mentores allá atrás en los 90, y que me permitió hacer uno de los cambios más importantes en mi vida, que fue empezar a sentir crecimiento constante. Una de las sensaciones más maravillosas es cuando tú sientes que estás evolucionando, que tienes pequeñas evoluciones, que tienes pequeñas mejorías, sobre todo mejorías internas. Cuando tú te das cuenta de que estás siendo más organizado, cuando te das cuenta de que estás sosteniendo tus decisiones por más tiempo, cuando te das cuenta de que pasa más tiempo entre una crisis existencial o una crisis de falta de tiempo o de pensar que las cosas no van a suceder, entre una y la otra empieza a haber más espacio y estas crisis son cada vez más cortas y te das cuenta que hay algo sucediendo dentro de ti, que estás avanzando. Ese es uno de los hallazgos más espectaculares que un ser humano puede tener. Y a través de la experiencia me he dado cuenta de que hacer pausas para analizar tu ejecución, tu sentimiento, la manera como respondes, es prácticamente el primer paso para lograr ese crecimiento constante, ese crecimiento continuo. Entonces, me preguntarás, ¿hay alguna fórmula, Alberto, con la que yo puedo hacer estas pausas de manera efectiva? Claro que sí, claro que hay una fórmula. Mira, lo primero que debes hacer es hacerte preguntas. Yo recomiendo 4 preguntas. Recuerda que esto es un concepto, tú puedes manejarlo a tu propio, rediseñarlo a tu propio gusto, pero a mí me ha funcionado muy bien preguntarme, primero, ¿qué me funcionó? ¿Qué funcionó la semana pasada? ¿Qué cosas salieron bien? ¿De acuerdo? Segundo, ¿qué no me funcionó? ¿Ok? ¿Qué llamadas hice que no caminaron bien? ¿Cuáles conversaciones no caminaron bien? Hablé demasiado, no escuché, no entendí exactamente, traté de adivinar. Son cosas que a mí me pasan a menudo. Y yo empiezo a pensar en las conversaciones o en las interacciones que no funcionaron durante la semana. Obviamente también en las que sí funcionaron. Y obviamente, ¿qué haces? Comparas. ¿Por qué esta sí funcionó? ¿Por qué aquella no funcionó? Entonces, las próximas 2 preguntas son precisamente en base a las 2 primeras. En base a lo que funcionó, ¿qué voy a continuar haciendo? ¿Cómo voy a escalar? ¿Cómo voy a aprovechar el interés compuesto de eso que me caminó, de eso que me funcionó? ¿Cómo voy a seguir apoyándome en esas cosas que hice bien para la próxima semana? ¿Y qué voy a parar? ¿Qué necesito cambiar o qué necesito aprender como resultado de lo que no me funcionó? Así que esas 4 preguntas, hacerte estas 4 preguntas son el primer paso. El segundo paso, esto es antes de escribir, ¿de acuerdo? El segundo paso es revisar de nuevo tus metas. Revisar de nuevo tus metas, que las tienes, se supone que las tienes escritas, porque te va a permitir entonces darte cuenta qué tanto te mantuviste en el camino durante la semana. ¿Ves? Puede haber sido una semana súper ocupada, pero no muy productiva.
porque pudiste haber estado resolviendo muchas cosas que no movieron la aguja hacia el resultado que tú estás buscando. ¿De acuerdo? Eso me ha pasado muchas veces. ¿Ves? Cosas maravillosas que funcionaron, pero no tienen nada que ver con tu meta. Cosas que salieron bien, conversaciones que fueron un éxito, pero que no tienen nada que ver con tu meta. Y cosas que no funcionaron, que necesitas hacer que funcionen porque sí son muy importantes para tu meta. Así que cuando tú revisas, puedes tener la perspectiva completa. Y una vez que te haces esas dos preguntas, el tercer paso es sencillamente escribir. Una de las cosas que yo he aprendido es a dejar, ¿cómo te digo? Todo en mi mente y luego dejar que esto fluya hacia el lápiz. Algunas personas pueden preferir teclear, digitar. Yo creo que todo tiene que ver cómo tú aprendiste. Si tú eres de la generación que has aprendido a escribir todo digitándolo, tecleándolo, posiblemente tus dedos estén acostumbrados a eso. Mi generación escribíamos y ese movimiento de la mano es importante porque está conectado. La mano está conectada con el cerebro. De nuevo, si tu generación, si en tu caso, tú como estás conectado es con digitar, pues hazlo también. Pero lo importante es que escribas. Obviamente en el planner no vas a poder digitar, pero puedes tener la plantilla de pausa de crecimiento y sencillamente llenarla como PDF. Pero lo importante es que llegues, que hagas esa rutina de primero preguntarte, luego comparar con tus metas y por último, entonces plasmar. Es como si estuvieras haciendo una composición, un journaling. Estuvieras dejando una bitácora, como si alguien viniera a leer acá y pudiera, el que lo lea va a entender cómo tu semana te sirvió para crecer y cómo te preparó para la siguiente. Ahora, el otro día me preguntaron, Alberto, entonces lo que tengo que escribir es todo lo que he hecho y lo que no he hecho. Y la respuesta es sí y no. Tú vas a escribir lo que has hecho y lo que no se ha hecho, pero también es importante que escribas sobre tus sentimientos. ¿En qué momentos de la semana tuviste miedo? ¿En qué momentos de la semana te sentiste ganador, ganadora? ¿En cuáles te sentiste en triunfo, en victoria? ¿En cuáles te sentiste achicopaladita, así como que, como pequeñito, pequeñita? Porque cuando empiezas a encontrar qué genera ese tipo de sentimientos, puedes repetir lo que genera sentimientos de crecimiento y puedes eliminar o alejarte de lo que genera sentimientos de derrota, de tristeza, de falta de capacidad. ¿Ves? Yo tenía, yo en una, haciendo este procedimiento, yo descubrí que habían personas que por la manera como me trataban, cuando yo pasaba mucho tiempo con ellos durante la semana, me bajaban la autoestima. ¿De acuerdo? Yo me sentía menos, porque eran personas que yo admiraba, que yo veía como que iban lejos y que algo que yo quisiera tener eran aspiracionales para mí, pero ellos me lo restregaban. ¿De acuerdo? Me trataban como menos. Y me di cuenta, empecé a darme cuenta cuando hacía estas pausas, estoy hablando de los años 90, que tiempo con estas personas, que yo pasaba tiempo con estas personas, me tomaba luego, posiblemente un día o dos, recuperar la confianza en mí mismo. Adivina qué empecé a hacer. A pasar mucho menos tiempo con estas personas. Y eso es lo importante. Lo importante de las pausas es que te permite retomar camino, te permite aprender de todo lo que está sucediendo y de todo lo que tú estás sintiendo durante tu vida, porque la vida va sucediendo, ¿de acuerdo? Y una vida que no es analizada no vale la pena ser vivida. Anota eso por ahí. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación más importante para ti? La primera y la más importante sería, no lleves récord solamente de las acciones, sino que llevas récord también de cómo te sentiste. Tus sentimientos son importantes. La otra cosa que te recomendaría es que lo hagas siempre aproximadamente a la misma hora y el mismo día y todavía mejor en el mismo lugar. Yo tengo mi esquinita de análisis normalmente sábado entre las 3 y las 5 en la tarde. Normalmente mi esquinita solamente me saca de ese ritmo, que haya un viaje,
que yo esté fuera de mi casa, que yo esté fuera, que yo esté fuera de donde no estoy en mi esquinita de análisis. ¿Ves? Pero siempre, siempre, en la medida que tú puedas hacerlo en el mismo lugar, mentalmente te condicionas y cuando tú te sientas ahí, es como si todo fluyera. Y recuerda lo siguiente, no lo hagas con prisa. Esa es otra recomendación importante, no lo hagas con prisa, porque no te va a tomar tanto tiempo, no te va a tomar tanto tiempo, pero debes darle el tiempo que sea necesario. Porque tu crecimiento está apoyado en esos momentos de análisis, en esos momentos de parada inteligente. Es una parada inteligente, sentarte o pararte enfrente de tu vida, mirarla desde lo alto hacia allá y darte cuenta, mirar lo que desde el trajín de la semana no puedes ver. Eso es lo que hace la pausa de crecimiento contigo. Así que te recomiendo que en tu planner, este sábado, a la hora que se te haga más conveniente para ti, siéntate, sigue las instrucciones que te acabo de dar y escribe. Apóyate en lo que acaba de pasar para que tengas una mucho mejor semana. Te invito a que sigas este podcast aquí en Spotify y si lo estás viendo en YouTube, dale a suscribirte al canal y enciende las notificaciones para que cada martes, cuando tengamos un nuevo episodio, te avise y no te pierdas de información que te va a ayudar a aprender a no hacer más, sino hacer lo que realmente importa. Es para mí un gran placer y un honor poder contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Escríbeme en los comentarios que yo los reviso y los contestaré uno por uno. Hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Si lo que escuchaste hoy te dio claridad o te impulsó a actuar, imagina lo que podemos lograr juntos de semana a semana. Suscríbete gratis a Tu Minuto Vital, mi newsletter semanal, y cada lunes recibirás ideas y herramientas prácticas para ganar foco, tiempo y energía. El enlace está en la descripción de este episodio. Yo soy Alberto Aguilera y recuerda, la productividad real no es hacer más, es vivir mejor.